Bueno, acá estamos nuevamente. Hola a todas, todos y todas quienes siempre concurren en este espacio, que va cambiando de horario, va cambiando de personas invitadas, va cambiando de lugar, pero que no cambia la temática, que es poder seguir visibilizando la realidad y todo lo que tiene que ver con las mujeres autistas. El día de hoy tengo una invitada con la que estuvimos charlando muchas veces sobre si hacíamos este tinto o no, cómo hacerlo. Bueno, tuvimos muchas conversaciones frente a eso y al final decidimos hacerlo. Es una persona a la que yo estimo mucho, con la que he compartido varios espacios. Esta mujer que va a venir hoy a compartir también su experiencia y su conocimiento en este tinto es una mujer colombiana, es una mujer que hace un gran activismo en relación al autismo en general y específicamente el último tiempo se ha dedicado más a hablar de autismo en mujeres. Ella pone mucho de su tiempo, de su corazón para esto y por eso para mí ha sido tan valioso invitarla. Voy a darle lugar a Laure. Que pueda ingresar. Mientras tanto voy saludando a todos los que se van sumando. Les pido que si en algún momento nos dejan de escuchar o hay mucho ruido ambiental, nos avisen. Hola. Y se ve bien. ¿Se ve bien? ¿Escuchas Sí. bien? Bueno, genial. Les estaba hablando a las personas de ti, obviamente, cuando no estabas, así que la idea es que ahora te puedas presentar y que cuentes un poquito lo que quieras sobre ti misma. Yo ya di algunas pinceladas, pero que puedas contar un poco más sobre ti y lo que haces. Ok. Bueno, mi nombre es Laura. Eh, um, Estudié creación literaria, soy escritora y bueno, a raíz de enterarme que soy autista en la adultez, quise empezar a crear contenido acá en redes sociales, buscando crear más visibilización y concientización respecto a lo que se suele pensar sobre el autismo, que incluso cuando a mí me dieron mi diagnóstico fueron de las cosas que yo también tenía como mala información y demás, entonces pienso que hacía falta y bueno, mi intención es educar y demás y también que pues las personas que a veces pueden estar confundidas buscando un diagnóstico se sientan identificados también. Bien, perfecto. Bueno, gracias porque se nos dio ese espacio. Les contaba a todos antes de que te unieras, que lo charlamos varias veces, sí, ¿no? Hasta Sí. que al final se nos dio. Me doy cuenta que me olvidé de compartir algo al inicio que es muy importante y es que este programa digamos generalmente cuando hago los vivos de mi cuenta le coloco con un tinto porque un tinto para mí es un café pequeñito tipo expreso para compartir ideas. Capaz no a todos les gusta el café, pero ir a rememorar esto, un mate, un té, una bebida espirituosa, algo que les guste y que les permita sentirse en un lugar seguro donde puedan hablar de las ideas abiertamente y podamos ir compartiendo entre todos. Así que, bueno, siendo este eh, el encuadre de nuestro tinto, voy a ir a unas preguntas que teníamos por acá con Lauren, que fuimos haciendo antes juntas. Em, ya hemos estado hablando de el diagnóstico, el proceso diagnóstico. Yo quiero que sepas que yo amé cuando pusiste eso de esa forma. Lauren fue quien realizó la parte visual de la invitación para el tinto y ella le puso proceso diagnóstico. Yo lo amé, dije, por fin se entendió lo que yo estaba queriendo expresar hace rato y es que no es un diagnóstico, es un proceso en el cual se tiene un diagnóstico, una identificación. Así que gracias por eso no te lo alcancé a decir antes. Y bueno, vamos a pensar un poquitito antes del diagnóstico. ¿Con cuáles desafíos crees que se encuentran las mujeres autistas sin saberlo en la adultez? Vamos a pensar en la adultez Ujú. porque también podemos ir hacia atrás si quieres. Bueno, hay varios. Y no voy a hablar solo por mí porque siento que dentro de todo yo estoy dentro de un privilegio que me permitió acceder de una manera más sencilla
pero he leído a muchas otras mujeres y es muy difícil, o sea, a veces uno no se llega a imaginar la magnitud de lo difícil que es llegar a un diagnóstico en la etapa adulta. Muchas son madres, muchas superan los 40 años, entonces muchas han vivido, o sea, me han escrito como que han vivido muchas situaciones en la vida muy duras y que precisamente están buscando esa respuesta de tratar de entender por qué, ¿no? Como por qué les pasan las cosas que les pasan y demás. Yo creo que ese es como el punto en común que nos pasa a muchas, que uno logra más o menos hasta un punto de la vida como sortear las situaciones, ¿no? A costa de la salud mental. Pero creo que llega un punto en el que ya uno no está aguantando nada y creo que uno no se deja de preguntar qué sucede. Y las personas alrededor, hay mucho estigma como que te dicen, no, pero tú eres fuerte, tú eres inteligente, ¿no? Entonces uno se cree como esta idea de sí, sí, yo sí lo creo posible, lo puedo hacer y demás, todo es mental. Y creo que a veces crecemos con esa idea, ¿no? Muy incrustada en nuestra educación que nos evita a veces buscar la ayuda necesaria y, y no, creo que hay mucha confusión al respecto cuando uno llega a un punto donde si soy inteligente, si sé hacer estas cosas, si tengo estas habilidades, como por qué se me dificultan otras cosas aparentemente básicas para entre las relaciones humanas y demás. Y creo que no solo eso me ha pasado a mí, sino, vuelvo y digo, como muchas anécdotas que he escuchado, que he leído, es como el punto en común del sentir que hay algo que está mal, y digo entre comillas está mal porque sabemos luego que no es que haya nada malo, pero la sociedad lo hace sentir así, entonces es la búsqueda de respuestas constantes. Y eso, o sea, todavía crea a veces como el no saber cómo responder a ciertas cosas, entonces por lo tanto hay irritabilidad, hay mucho malestar, y todo eso es antes de, de llegar a un diagnóstico. El enfrentarse también a los sistemas de salud, a profesionales, bueno, yo lo hablo mucho, de que no están actualizados eh, y demás. O sea, yo, digamos, directamente pude llegar a profesionales particulares como tú, así, pero hay gente que pasa primero por un EPS o van a veces a donde otras personas que lo que hacen es invalidarles las experiencias, donde les dicen como no, pero si muchas lo que son hasta madres y es como no, pero si ya tienes una carrera, estás casada, tienes hijos o cosas así, o has logrado tu vida de alguna manera independiente, no, eso no pasa, o le salen con cosas muy absurdas que no son nada de, lo, nada de lo que deberían tener en cuenta, ni siquiera les hacen una evaluación para descartar nada, sino que directamente les niegan la posibilidad de saber qué es lo que les está pasando y a veces solo les dan diagnósticos erróneos. Y yo creo que también eso, la mayoría tenemos diagnósticos erróneos de antes y que nunca terminamos de encajar, como que nos dicen esto sí, pero esto no es del todo así. Muchos de los comentarios que recibo últimamente son personas que dicen, tengo un diagnóstico de TLP o de TDA, pero ¿por qué me identifico tanto? Yo, vete a revisar, como que pide otra opinión. Entonces, esas son como las mayores dificultades que yo he visto, no solo propias, sino en general de otras mujeres um, que al final terminan confirmando que son autistas. Sí. Eso que tú dices, yo lo he visto también desde el lado de salud mental y desde otra perspectiva también, que para mí personalmente es muy dolorosa y es también desde el área de salud física. Ir a consultar por ejemplo, migrañas, alergias, malestares estomacales, enfermedades autoinmunes y pasar de un médico en otro, en otro, en otro, en otro, en otro, en otro, con diagnósticos a veces acertados, a veces no sé del todo, y cuando se llega al proceso de diagnóstico de autismo y se ve la relación que hay entre el desarrollar o tener más predisposición para desarrollar ese tipo de enfermedades por el neurotipo que se tiene en el sistema nervioso, es como, ah, ahí está. Y después si van y consultan nuevamente y ahí encuentran muchas veces la respuesta. Y eso también es súper angustiante, ¿no? Muchas mujeres sin saber qué les pasa a nivel físico, em, terminan sintiéndose locas, los médicos terminan diciéndoles que no saben qué es lo que tienen, que se están haciendo, que eso no es tan así, que nunca habían visto un consultante de esa manera. Casi que volvemos
100 años atrás, un poco más de 100 años atrás, a esta historia de Freud de las mujeres histéricas, diciéndoles que somatizan, que son hipocondriacas. Y no, muy probablemente esa mujer lo que es neurodivergente. Y esto lo traigo a colación, sabes que nunca lo había hablado, pero es que últimamente me ha tocado como acompañar una gama muy importante de estas mujeres adultas en distintos lugares que están pasando mucho esta situación. Y cuando encuentran también los criterios de autismo y empiezan a autoidentificarse y hacen el proceso, se dan cuenta también cómo este neurotipo explica muchas de las cosas físicas que les vienen ocurriendo. No sé si te ha pasado alguna vez que alguna mujer te haya contado esto que yo te estoy contando. Como el tema por el lado de la salud física, Sí. eh, creo, no me acuerdo ahora, estoy tratando de recordar. Mm, o sea, es que, claro, muchas veces el malestar, o sea, no, creo que casi siempre, prácticamente el malestar se manifiesta de manera física, se termina somatizando. Y me pasa, por ejemplo, que, o sea, desde hace años me da una migraña y lo típico que me dice es tómate un Dolix. Y eso no me ayudaba, o sea, me calmaba el dolor a veces, pero el malestar seguía ahí de alguna forma. Y no era cuestión de medicamentos. Y a raíz, por ejemplo, del diagnóstico y de empezar a conocerme a mí misma y de empezar a investigar y a tratar de entenderlo por otro lado, que no sea solo el síntoma físico, sino de, es que yo empecé a cuestionarme, por ejemplo, desde mi perspectiva, yo salía y cómo era posible que yo solo por salir llegara a mi casa tan destrozada en ciertas situaciones, donde terminaba con náuseas, con la espalda contracturada. Yo decía, pero es que es ilógico porque yo solo salí, ¿no? Y entonces ahí es cuando yo me empezaba a cuestionar como no, o sea, esto tiene que ser por algo, no tiene que, o sea, las cosas no pasan solo como porque sí y ya. Y a mí me encanta siempre averiguar además la fuente de las cosas. Entonces yo decía, ¿cómo voy a estar con migraña o por qué voy a estar con náuseas? Entonces yo primero descartaba como la parte obvia, ¿no? Como, no, si salí con náuseas fue porque, no sé, no comía antes de salir o probaba comiendo. O, bueno, después porque comía, en fin, entonces yo era no, o sea, si ya yo me estoy dando cuenta que estoy hasta variando el tema de comer o no comer, o comer en cierto punto del día y aún así el resultado es el mismo, no es una cuestión solo física, ¿no? Acá hay algo más. Entonces, probaba de que me da cuenta si me movilizaba en otro tipo de transporte, o sea, si no usaba el transporte público, entonces ya ahí algo cambiaba, para bien, ¿no? Empecé a usar Uber y esto. Luego me daba cuenta de que hace unos años a veces la forma en la que manejan ciertos conductores me generaba mareo también. No sé por qué, y yo era como, pero ¿por qué si estoy súper cómoda y en otros contextos no me da mareo? Traté de empezar a usar, por ejemplo, moto. La gente, y yo dije, puede estar loca, esto va a ser peor. No, porque claro, en la moto no puedo llevar nada de protección para los ruidos ni siquiera, pero a la vez me regulaba. O sea, por ejemplo, entonces yo ahí como toca ir probando y ya el malestar se iba disminuyendo, ¿no? Creo que alguna vez precisamente Lore me explicó como el tema de cómo funcionaba la propiocepción y el tema de ir en una moto hacía que uno apretara el cuerpo y el tener el cuerpo tenso de manera positiva activaba un montón de cosas en mi cerebro que era como no me permitía el tema de marearme. ¿No? De hecho, los ruidos pasaban a un segundo plano. O sea, ya lo menos importante era los ruidos o demás otras cosas que me generaban el mareo o el malestar. Y de hecho, dije, ay, yo quiero una moto. A mi papá no le gusta la idea, pero digo, esto me parece maravilloso. Pero ahí uno empieza como a encontrar, creo que sí, la explicación a muchos de estos malestares físicos, ¿no? Que se dan alguna vez yo fui, hace como 2 años, fui a urgencias porque estaba muy, muy mal y me mandaron fueron medicamentos. Obviamente no fui por esos medicamentos porque yo sabía que eso no era la raíz de la situación. Y aunque yo había dicho que yo era autista y todo, no, en los sistemas de salud no nos tratan las cuestiones físicas como una crisis autista, ¿no? Que es algo distinto. ¿Sí? Totalmente. Sí, tal cual. Mira, acá han escrito algunas cosas. Ujú. Espérame, si quieres voy un poquito para atrás, así no se nos pierde.
ahí voy. Alguien dice, bueno, Jimenita dice, Oli Lauren, Ay, ayer vi un video que decía que el autismo se cura con dióxido de cloro. No. Primero, no estamos buscando cura para el autismo. Segundo, no. Después dice Low Castor, ¿esto de los mareos se relaciona con la propiosección? Sí, en gran medida sí. La propiosección se ve comprometida por el autismo. No sé si puedo hablar de comprometida. Lo que puedo decir es que el neurotipo en relación, o sea, el neurotipo del autismo suele tener un perfil sensorial también distinto y allí hay que ir a ver la propiosección. No sé tú qué quieras contarle. sí, y lo vestibular también, lo vestibular creo que es más parecido al tema del mareo, Sí, porque lo vestibular regula sí. el tema del equilibrio y así, entonces puede pasar. La interocepción también y demás. No es que estén directos, o sea, no es que si eres autista automáticamente es, o sea, sinónimo de que vas a tener una afectación en, a nivel de salud, ¿no? O sea, son cosas aparte. Pero lo que yo estaba tratando de decir es que muchas veces eh, hay muchas condiciones que se pueden ver asociadas que van en común con el autismo, pero no es lo mismo. Total. Porque hay gente que dice, o sea, la gente trata de buscar a veces esas curas que no sirven, no existen curas para el autismo, eso es falso. Eh, sino que cuando uno una persona que no tiene información actualizada y demás, se cree que hay una cura, ¿no? Porque mezclan temas médicos, temas de otras cosas, como lo mezclan como si fuera a raíz del autismo y no es así. Una persona que tiene problemas gastrointestinales es porque tiene problemas gastrointestinales porque sí, o sea, no por ser autista, Mm. es a lo que quiero Igual llegar. ahí, por ahí, si quieres, yo ayudo un poquito. Sí. El sistema nervioso de las personas autistas generalmente suele estar más activado, ¿sí? Mm. Como estar en una constante activación, lo cual hace que al estar constantemente activado, pues también se empiecen a producir más sustancias como por ejemplo cortisol en el cuerpo y entonces empieza el cortisol a ir a partes y en cantidades que no tiene que ir y empieza a generar o inflamación, que la inflamación produce después dolor, o también empieza a pasar que se nos bajan las defensas y entonces empiezan a aparecer todas las infecciones habidas y por haber. Ya sabemos por los estudios que las personas autistas son más propensas a desarrollar ciertas vulnerabilidades físicas como alergias, temas estomacales, enfermedades autoinmunes. em, También está asociado esta sobre, digamos, activación del sistema nervioso con dolor. Muchas mujeres con fibromialgia, y no estoy diciendo que el diagnóstico de fibromialgia esté mal, pero sí que habría que chequear un poquitito a ver si esa mujer, aparte de fibromialgia, es una mujer autista. Habría que pensar qué tanto en realidad va con un medicamento para fibromialgia o con una distinta o con distintas estrategias para regular ese sistema y que no esté tan activado todo el tiempo y pueda otra vez estar en un estado de reposo y tranquilidad que hace que el dolor disminuya. Entonces, Exacto. eso, ¿no? Y lo de los mareos también, eso que también te cuento, no sé, en la clínica hay muchas consultantes que vienen con migraña vestibular, que es ya la asociación entre ese mareo vestibular que estudia el otorrino y el neurólogo con lo que estudia el terapeuta ocupacional, que es el sistema vestibular, y los dos están alterados. Pero cuando van a revisar su oído, su cerebro, no hay nada. Exacto, eso es a lo que lo explicaste súper bien, que es lo que yo quería llegar, que a veces a lo que voy es que mezclan cosas como tratando de buscar que si se mejora el tema de la alimentación o estas cosas se va a quitar o a revertir. El autismo es lo que la gente a veces confunde y no funciona así, sino que sí, en efecto, de hecho alguna vez lo hablábamos con Cindy el hecho de que a veces puede haber hasta más resistencia a ciertos medicamentos o a ciertas Sí. cosas y que se necesita una dosis mayor, no sé si en casos de anestesia, porque a mí nunca, bueno, a mí solamente me sacaron los cordales, nunca me han puesto igual anestesia general, algo así como para saberlo, pero precisamente porque el cerebro suele estar como más, eh, como sensible a un montón de cosas, como hiperestimulado constantemente, entonces a veces como que genera ese choque, no sé. Eh, ¿Y sabes por qué lo traigo a colación unido con el tema que empezamos a desarrollar y es, tú estabas contando
como diagnósticos erróneos en relación a la salud mental. Y yo estaba complementando con los diagnósticos que pueden haber erróneos o sobrediagnósticos o subdiagnósticos con relación a la salud física. Porque qué distinto sería para una mujer, sea cual sea, decir, soy autista y lo sé, y entonces voy a ir a sacarme las cordales, le puedo avisar al odontólogo, mira, soy autista, fijémonos en la anestesia. Voy a ir al ginecólogo, le puedo avisar, mira, soy autista, fijémonos en los procedimientos que vamos a hacer. Voy a ir al oftalmólogo y lo mismo. Voy a ir a cualquier especialista de la salud donde tengo que esperar en una sala de espera con luz blanca que tal vez no me gusta, con un montón de personas en el mismo lugar, con sonidos, con olores y poder avisarle al asistente de ese médico, mira, soy autista, me puedes avisar directamente cuando vaya a ser mi turno. Pero Sería aún así todo distintísimo. esto sirve, porque yo lo he hecho y solo me miran con cara de, ok, cuando digo soy autista, no, o sea, para ellos es lo mismo, porque no hay una capacitación a veces tampoco en cómo atender las Pero ya necesidades de una. empezamos por lo menos a decirle, ¿no? Hey, fíjate, hey, Ajá, sí, no, escucha, hey. yo casi, yo odio los hospitales. La última vez que me saqué sangre fue el año pasado y pues yo creo que es mi fobia en la vida, que me saquen sangre. Y cuando yo fui, pues yo fui con Jen y le dijeron de entrada, no, no pueden entrar acompañantes, solo la persona. Y yo le dije, no, dejes entrar con ella, soy autista o sea, esto me pone mal. Y la enfermera la dejó entrar, no, no me refutó. Entonces yo dije, bueno, Exacto, eso no fue. sé de qué se trata, pero pasen. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, y yo hasta le dije, cuando después que me sacó, yo le dije, yo necesito unos minutos para recomponerme otra vez. Y me dejó sentarme ahí, no fue porque ellos, para ellos eso es de rutina sacar sangre y que la persona se va enseguida. Yo soy lo más sensible, lo más fastidioso cuando me sacan sangre. O sea, y estuve ahí un rato, yo soy de las que se marea, me acuerdo que la última vez que yo lo había hecho fue 9 años, 10 años antes, y precisamente me traumaticé tanto porque casi me desmayo esa vez. Esa última vez que obviamente yo era adolescente, no tenía diagnóstico, no sabía qué me pasaba, casi me desmayo Qué y me dijeron, distinto fue, ¿no? sí, no, me dijeron, ay, eso es puro show, ya, eso ahorita se te quita, y yo literal en un momento vi negro, o sea, yo me sostuve, yo no sé cómo sobreviví, entonces yo quedé traumatizada, o sea, y para mí siempre fue traumático desde niña que me sacaran sangre, yo duré años que yo pegaba el grito de la vida, entonces yo ahora, esta última vez, yo dije, ¡ah! Qué maravilla poder decir que soy autista, que puedo entrar con alguien que me acompañara, que me pudieron darme unos minutos para recomponerme e irme, o sea, como que el proceso fue mucho más amable, ya, y que eso a veces, pues, no es tan fácil de conseguir, pero ahí vamos. Y que incluso, a ver, yo soy de las que pienso, soy un poquito ambiciosa, que algún día no habría ni que agradecerlo, sino debería ser lo común. Pero para que yo no me vaya de la idea, ahí te complemento con algo que, mira qué importante fue saberlo desde esa experiencia. Ahora, por ahí la persona no tenía ni idea de que le estabas hablando, que debería tenerla, ojo, pero ya por lo menos te permite posesionarte desde otro lugar, ¿no? Como decir, esto es lo que yo necesito, porque lo que aprendí de mí es que esto me hace bien, esto me hace mal, y este ajuste es el que yo necesito. Pensando en esos mismos ajustes, recordaba ahora hace poquito que hubo una jornada sobre maternidad, menstruación y menopausia en mujeres autistas. Y estaba pensando que cuando hicieron una investigación en mujeres autistas con hijos y les preguntaban si ellas podrían, si ellas hubieran sabido que eran autistas Sí, antes de ser madres, si lo hubieran decidido o no, y la mayoría dice que tal vez no lo hubieran hecho o se lo hubieran pensado más al haber tenido su diagnóstico antes. Entonces, qué importante es, ¿no? Es un proceso identitario, es un proceso que nos da mucha información y es un derecho saberlo. sí, Eh, realmente esto es un antes y un después. sí, eso me pasó también, o sea, bueno, yo creo que todas las mamás siempre quieren que los hijos tengan descendencia y eso también fue un complique para mí hablarlo en su momento con mi mamá, porque yo recuerdo que desde la adolescencia me empezó a tratar de poner esta idea, bueno, creo que de forma muy inconsciente, de, ay, cuando yo tenga nietos o cuando no sé qué, esto y lo otro, y yo, ¿de qué hablas? O sea, yo ni siquiera sabía que me gustaba a los 15 años, o sea, en cuestiones de
orientación sexual ni nada, a mí no me importaba nada, ni relacionarme con nadie. Yo estaba feliz en mi cuarto escuchando Katy Perry y ya, o sea, entonces, luego voy creciendo y yo en realidad siempre tuve, cuando caigo en cuenta, yo siempre tuve claro, por ejemplo, que yo no quería hijos. Y decirle eso a mi mamá fue un choque porque ella, que como así, que no sé qué, que iba a cambiar, que yo iba a cambiar de opinión, que en realidad no sabía que eso se me iba a dar cuando creciera. Pues han pasado los años y nunca. Entonces, después, además que me entero de mi diagnóstico, no jamás. Porque, o sea, yo digo, o sea, duras penas puedo conmigo, yo, no, o sea, no, no, yo sería la peor madre del mundo, yo lo digo, no, o sea, en el sentido de que no es que yo siento que en temas prácticos sería bueno, en el sentido de que le enseñaría cosas chéveres, pero a esa persona, pero en temas ya, o sea, no, yo siento que el ser madre incluso se lo deberían replantear no solo mujeres que tengan una condición de ningún tipo, sino en general, porque o sea, yo digo, eso es una vocación, o sea, eso es querer realmente, es un deseo así, o sea, tiene que ser, si eres autista, tiene que ser tu interés profundo el querer ser humano o Oye, algo así. imagínate no saberlo, no saberte autista y llegar a ese desborde sensorial de demanda Han llegado. cognitiva y de demanda social que es la maternidad, ¿no? Aparte de toda esa cuestión física. Em, yo tengo varios tintos hechos sobre esto con algunas chicas, pero cuando vi esta jornada me pareció muy importante porque yo decía, es que es tan importante el proceso de diagnóstico que te permite incluso tomar decisiones de manera informada. ¿Qué trabajo hago? ¿Cuál es el tipo de trabajo que se ajusta mejor a mi perfil? ¿Qué trabajo tendría por ahí que evitar? Como una orientación vocacional adaptada al neurotipo, no solo a Exacto. las preferencias. Sí, y es que eso no se tiene en cuenta tampoco a veces. eh, y de hecho creo que te comentó una vez la situación en la que estuve con el terapeuta que me animó fue a que tenía que enmascarar y eso no termina bien. Y eso fue en los inicios, ¿no? En los inicios de yo saber mi Ay, diagnóstico. me hiciste acordar ahí de algo. Bien, con el terapeuta. Sí, Cuando tú estabas hablando de la fobia a sacarse sangre, yo recordé que ahí también sería muy importante saberse autista, no solo por si la enfermera o no te deja pasar acompañada y te permite pues tener los ajustes en el momento, sino que imaginémonos que te desvaneces, que sale todo mal, que te mandan a hacerlo varias veces y no puedes, entonces el médico te dice, bueno, Lauren, no te queda otra que hacer un tratamiento psicológico por eso. Entonces tú dices, bueno, sí, pues te cuenta que los tratamientos para la fobia específica, las agujas existen, la verdad que tienen evidencia, y tú vas a la psicóloga y o al psicólogo o el psicólogo y lo primero que haces es empezar a exponerte a esta situación, ¿sí? Que es una de las herramientas de los tratamientos para ansiedad que se debe manejar en todos los cuadros de ansiedad, es la exposición. Eso para la comunidad normotípica, yo te diría, sí, es el tratamiento adecuado. Pero cuando tú vas a las guías de intervención específica de personas autistas desde salud mental, lo primero que dice en la parte de ansiedad es evite exponer como una estrategia, digamos, técnica dentro del proceso terapéutico, porque la mayoría de situaciones que van a generar estrés son sensoriales, no cognitivas. Entonces, ya desde ahí, el si no te sabes autista, no solamente no tienen los ajustes cuando te estás sacando sangre, sino que el apoyo tampoco va a hacerte adecuado y después terminas huyendo del sistema de salud porque no funcionó ni la sacada de sangre, ni el médico, ni el terapeuta. Así que es muy importante saberlo, permite, da mucha información. No sé si todavía el sistema, porque estamos un poco lejos, pero sí por lo menos a uno mismo le permite tener mucha información y saber qué pedir y a qué negarse. Alguien sí, y eso, acá nos escribe algo, Lauren, mira, dice, recién recibí mi diagnóstico de autismo y además soy anósmica, no tengo olfato. Fui a otorrino, neurólogo y genetista y todo bien. Conocí a un chico autista con anosmia y ya no me siento sola en eso. Ay, qué bien, tal cual. Encontrar su propia tribu. Pero bueno, tú ibas a decir algo, perdón. no, sí que pensaba en que también pasa con terapeutas y eso, a eso voy que hay muchas personas eh, autistas o en general neurodivergentes que ya le tienen miedo a ir
a cualquier tipo de profesional o a hacerse procesos y demás por tantas invalidaciones que han pasado de seguido, como no voy allá para que vuelvo si me dicen esto, si no me creen, si no sé qué. Y creo que es igual, ¿no? Como si uno no sabe lo que le pasa, pues uno no puede decir, me pasa esto, esto y esto, y ya yo sé que, o bueno, es muy probable que se deba a estas cosas, ¿no? Porque si no, uno le enreda mucho la cabeza a veces, y eso genera mucha confusión, como lo que me pasaba eso de que esta persona, o sea, esta profesional me hizo creer que yo tenía que buscarme un trabajo de lo que me saliera y no poder decir que soy autista ni nada, sino que todo era perfecto porque así funcionaba el mundo y yo terminar luego mal, claramente, y sentirme mal por no poder corresponder de la manera que se supone que se debe y culparme, ¿no? Por eso de decir como, ay, todos los demás sí pueden y yo no, y empiezan estas comparaciones. Pero cuando uno empieza a entender, o sea, a raíz de que yo empecé más bien a entender el hecho de que eso está mal, no, no el tema. Ah, bueno, también trató de hacer terapia de exposición y yo no y lo hice, o sea, me mandó, yo no fui a la plaza de mercado sin audífonos como me sugirieron, yo no lo hice porque yo dije, esto es absurdo, es como si me dijeran que pusiera la mano en el fuego para ver si me quemo. Sí, o sea, Vamos no, a tener más experiencias de trauma sensorial. Dale, dale, dale. No. es como porque, o sea, yo soy de las personas que a mí me gusta ir a conciertos de vez en cuando, me gusta, o sea, a mí me gusta, yo no tengo un conflicto con, a ver, con ciertas situaciones donde hay eventos de entretenimiento, de salir a hacer un mercado o de hacer así, no son, todo es sensorial, o sea, si yo, por ejemplo, los últimos conciertos que he ido, ya yo pido por ejemplo, acceder a la zona de discapacidad, que normalmente la tienen habilitada, solo piensan en personas en silla de ruedas, ¿no? En Discapacidad personas con una movilidad. motora, sí. Sí, y entonces, en un look, bueno, uno que fue en diciembre, no me pusieron problema, me dejaron pasar. El último que fui, que fue a Laura Pausini, me decían eso, y yo, no, entonces yo les dije, yo les había mandado un correo hace como un mes a al lugar donde iba a ser el concierto, no me habían contestado, y yo les mostré el correo donde explico detalladamente por qué, como persona autista, para mí es mucho más o sea, accesible el tema de estar en la zona de discapacidad que en cualquier otra. Entonces, me dejaron entrar y toda la cosa, pero no estaban muy preparados, la logística o sea, les costaba todavía como, y la comunicación entre ellos, uno me decía una cosa, luego otro, o sea, había como unos problemas que uno dice, uy, o sea, no me quiero imaginar una persona autista, no hablante o con otro tipo de dificultades que no pueda de pronto decirlo. Yo a veces estaba en shock y yo entraba y decía, Gentiles, tú, estoy aturdida. O sea, a veces tanta gente me aturdía y no podía ni siquiera hablar bien, yo no podía pensar en nada, en formular una oración ni nada por ese malestar. Al final luego puedo pasar, pero no es tan fácil. O sea, en algunos sitios todavía no es tan fácil y a veces las mismas personas que están ahí que de movilidad reducida o así te quedan mirando como ¿por qué estás aquí? O sea, si ven que puedo caminar. Y a Tal veces yo me cual. siento extraña y es como, bueno, entonces, a veces no sé también cómo tomarías eso de explicarle, o, bueno, hay gente que no lo le va a explicar, pero de pronto organizadores o en esos lugares, ¿cómo se puede explicar? Bien. Antes de responderte eso, quería hacerte un comentario a ver si crees que por ahí va el asunto. Y es, fíjate que hemos terminado hablando de muchas razones por las cuales hacer el proceso de diagnóstico sin habernos dado cuenta, Tal ¿no? cual, Que es no el tienen nada que ver con lo clínico, o sea, sí, tienen que ver con lo clínico, empezamos por ahí, pero muchas otras razones también de importancia, ¿no? Como tomar decisiones a nivel personal, como la maternidad, el trabajo, los estudios, salir o no, qué hacer, la validación, la autovalidación, la vida es social, como los conciertos. todo, o sea, hasta la forma en la que yo me relaciono con la gente cambió. O sea, por ejemplo, el uno dejarse, o sea, por lo menos yo dejarme de obligar a mí misma, de presionarme a que tengo que corresponder a ir a eventos o a cosas sociales a la manera que los demás quieren. Eso ha sido también todo un tema, ¿no? Porque
A veces pasa con la familia que, claro, te conocen de una manera toda la vida ocultando o eh, Dándote bien, sí, pórtese bien. sí, exacto, como que ya uno está así tieso, rígido y se vuelve hasta inconsciente y automático, pero sigue haciendo igual de daño. Y cuando obviamente uno se cansa, es como uno ya yo conozco el resultado de esta situación. No es que no quiera, pero, pero si no tengo los mínimos ajustes, la misma comprensión al respecto, pues yo ya no voy a sitios donde no me voy a sentir cómoda. Las personas con las que ya yo, o sea, con las que yo me puedo, o las que puedo compartir o así, tienen que saber que me tienen que aguantar con mis audífonos, que probablemente lleve eh, alguna cosa para jugar o distraerme como videojuegos o alguna herramienta sensorial y que no voy a hablar de la manera que de pronto es, pues igual no, o sea, también en situaciones más de confianza no lo hago, pero digo, en situaciones más abiertas eso todavía me da el nervio y yo o sea, a veces cuando voy con Jen yo le digo, que sepas que, o sea, no sé, no voy a hablar, hoy no tengo, no sé cómo me voy a sentir, y esto lo advierto porque puede que me sienta cómoda y termine hablando un montón y normal y no pasa nada, pero a veces hay momentos en los que me apago, me quedo así, nuevo tieso y la gente, te pasa algo malo porque estás amargada, estás molesta y es complicado explicarles que no estoy molesta y que es mi cara y que estoy bien, que de hecho estoy perfecta y que no. Entonces, pero entenderlo de que soy autista es diferente porque claro, antes yo era, ¿será que sí estoy molesta? ¿Será que, ay, no, qué van a pensar? Se ofendió porque me miré mal o sea, y yo misma me cuestionaba hasta, o sea, todo y me sentía mal porque no quería hacer sentir mal a los demás y era horrible. ¿Cuál? Bien, te quería preguntar algo que está muy relacionado con el tema que pusimos como posible título y es, ¿cómo salías de las sesiones de evaluación? ¿A qué voy con la pregunta? ¿Salías para hacer actividades así súper demandantes y estar como con toda tu atención? ¿Salías agotada? ¿Cómo salías sobre todo para contarle a quienes están viendo esto ahora o lo van a ver después? ¿Cómo es una sesión post diagnóstico o una sesión post proceso de evaluación, ¿no? Porque ya después tú irás a contar, digamos, tu parte de la historia y tu fragmento con tu experiencia. Lo que yo observo es que suele ser muy agotador, muy demandante y que no es un proceso, ay, qué lindo, qué grato que estoy en esto, sino que es un proceso muy movilizante. Incluso hay personas que han dejado de trabajar mientras hacen el proceso porque se les mueve todo. Ok, em, pues bueno, tú sabes, o sea, eh, yo lo divido todo en dos tiempos porque fue la primera neuropsicóloga con la que estuve y luego fue contigo que fueron muy, muy distintos. Digamos que cuando ya yo llego a ti, yo llegué porque ya yo sabía que era autista, sí, pero en el primer caso que fue en 2020, que me lo dicen, para mí fue un shock, en el buen sentido, ¿no? Sentí como un alivio, pero a la vez confusión, precisamente por la desinformación que había. Lo primero que a mí se me vino a la cabeza como eso no es lo que le pasa a los niños, o sea, así tal cual, y pensé en un niño no hablante y toda esta cosa. Jamás pensé que una persona autista se podía ver, o sea, puede ser alguien como yo o así. Um, entonces, pero yo nunca lo miré como desde el prejuicio, ¿no? De, yo no puedo ser así, sino que yo decía, qué raro, o sea, siempre lo que he visto es esto, ¿no? Lo que se conoce es esto. Y bueno, y se sabe que pues yo he contado que ese proceso no fue un proceso en realidad, fue como algo muy, muy superficial, pero agradezco el hecho de que de todas formas esa profesional fue la que dio ese primer escalón al largo camino que luego me tocaría recorrer. Sí, fue como la primera persona que me dijo, me dio esa guía, ¿no? Y siempre voy a estar muy agradecida por eso. Pero luego, bueno, empezamos directamente como terapia en cosas, me ayudó a entender un montón del manejo de emociones y todo esto, y esto me generaba mucha confusión porque yo decía, pero ¿cómo así? Que viví toda mi vida sin entender estas cosas básicas, de confundir, o sea, o de no saber gestionar hasta mis emociones, porque una situación que me pasaba me hacía ver que yo le estaba sintiendo de una forma exagerada, y no por invalidarlo, no, sino el hecho de que no crees que más bien la emoción más correcta sería
por este lado. Y yo, ah, bueno, sí. Y eso me bajaba enseguida como, o sea, me quitaba como esa carga a veces que a veces ese malestar que nos puede pasar a veces a algunas personas autistas, no sé, por ejemplo, el otro día se me perdió un juego, yo entré en crisis y luego yo fui como Lauren, no vas a entrar en crisis por un juego, está bien, es frustrante por esto y esto, o sea, me permití sentirle rabia, el malestar un rato, pero no extrapolarlo ahora que me iba a entrar en una depresión o algo así, porque, o sea, no, y me hacía daño, sino que traté como de manejarlo, entonces eso me ayudó en ese momento. Y me hizo caer en cuenta de la dificultad, o sea, yo no sabía que había una dificultad para manejar emociones. Luego ya pasa el tiempo, yo empiezo a investigar, bueno, por mi cuenta, todo el tiempo y demás, me entero de un montón de cosas, esto me lleva a darme cuenta de que la terapia que yo estaba recibiendo en realidad no me estaba ayudando y que no estaba yo loca. Porque, o sea, ¿será que es mi error? ¿Estoy haciendo algo mal? Pero bueno, me fui enterando de que todo era por temas sensoriales y demás. Y bueno, eventualmente ya contigo fue completamente distinto, un cambio del cielo a la tierra, son diferentes sesiones donde en cada sesión voy encontrando cosas nuevas. Cuando salía, yo directamente iba corriendo y le decía a Jen, me pasa esto, pasan estas cosas. Yo me quedaba como procesando, o sea, como modo cargando después de eso, o sea, y era como agotador por el sentido de tanta información que se recibe, pero a la vez era satisfactorio, era raro, la satisfacción de encontrar respuestas, ¿no? Y luego creo que en un punto fue que yo empecé, a medida que me iba enterando de cosas, de que me daba cuenta de todo el masking que había hecho, llega al punto que creo que lo de las sospechas del TDA, que al final se confirman, pero yo era como, yo creo que es esto también, no sé. Y yo tenía miedo porque decía, ya soy autista, ¿qué más voy a tener? ¿Qué más se está pasando conmigo? Es un proceso de autodescubrimiento denso, o sea, en ese aspecto que es como, puede que sepas que sí, y listo, confirmes que eres autista, pero además descubras otras cosas que no sabías. Entonces, por ese lado, puede ser, o reafirmar muchas cosas ya de la propia identidad autista también. Ahí voy a leer un Uh -huh. comentario acá y guardando obviamente la confidencialidad de la persona, porque es alguien que estimo un montón, que nos dice, yo le agradezco a Karen que solo decirme tal vez estás mal diagnosticada, no seguí cambiando de psiquiatra porque ningún medicamento para el TOC me caía bien. Esa A es una mí, persona que yo estimo mucho, ahí te voy a contar. Y no es alguien que yo acompañé desde el espacio terapéutico porque justamente como la estimo tanto, hay otro tipo de relación, pero compartiendo cosas con ella, yo le digo, ay, ven, ¿no será que por ahí no es el asunto y es por este otro lado? Y bueno, ella ahora, eso que nos está diciendo y se anima a contarnos, muestra que sí, ¿no? Que ya encontró las respuestas, como tú dices, y que es súper satisfactorio seguramente encontrarlas, porque estaba recibiendo un diagnóstico y por ende una intervención para ese diagnóstico, que no era lo que le estaba dando ni respuesta terapéutica, o sea, no disminuían en lo psicológico, por decirlo de alguna manera, los síntomas, esto se llama respuesta terapéutica, ni había una respuesta tampoco identitaria. No sabía quién era ni qué pasaba y todos los tratamientos no funcionan. ¿Qué pasa? Por ende, termina sacando la conclusión que la que está mal eres tú. tal cual, y de hecho yo también tuve un primer diagnóstico erróneo de TOC por un psiquiatra y también estuve tomando medicamento por un tiempo y esto era rarísimo porque uno de los síntomas secundarios de ciertas pastillas es el aplanamiento emocional. Era un medicamento para tratar ansiedad y depresión, que fue lo que también me dijo, tienes ansiedad y una leve depresión, simplemente lo vas a tratar y No, te vas a sentir. qué depresión, nada más. Y yo, bueno, no, yo sí o sea, había cosas, la gente a veces me pregunta que cómo diferencio, yo sí puedo diferenciar el burnout de la depresión, es rarísimo. El burnout simplemente es un agotamiento como si me hubiera pasado 10 aplanadoras encima y no me puedo parar. La depresión es un sentido, es un sentimiento como de no encontrarle sentido a mi propia existencia y cuestionármela desde ahí de para qué estoy aquí, de sentirme irrelevante en el mundo, horrible, súper, lo más pesimista del mundo, que no me pasa en el burnout simplemente estoy agotada. Eh, que se puede ver parecido porque se muestra parecido ante los demás, es decir, uno puede dejar de comer, de asearse a veces y demás, eh,
sí, pero internamente es muy distinto. Tiene mucho sentido. Sabes que uno de los clínicos que más ha trabajado en eso, que se llama Tony Atwood, ha evidenciado con la investigación y la clínica que va a ayudar también mucho el descanso para diferenciar una de otra. El burnout va a pasar en gran medida con un descanso sensorial y un descanso cognitivo y disminuir las descargas y la depresión no. Y el Exacto. burnout va a empeorar con lo que te ofrecen, vuelvo al tratamiento estándar que se supone que funciona con los demás, que es una activación conductual de dale, haz esto que te gusta, haz esto que te gusta. Y en el burnout la persona utiliza, no, no puedo hacer esto que me gusta, o sea, no puedo hacer nada. Pero una Ujú, persona deprimida sí suele venirle muy bien volver a reconectar con las actividades que le gustan. Tiene un poquitito ujú. de energía para hacer eso. En el burnout no está. No, es horrible. Entonces, del burnout es horrible poder no poder hacer nada de esas cosas y en los momentos que tuve, en su momento de depresión, las hacía pero no las disfrutaba. O sea, las podía a veces hacer y tratar de reconectar, pero aún así creo que en un punto no sé si se solapaban ambas cosas, pero el caso es que a mí me trataban solamente esto y a lo que iba a llegar es que ese medicamento me causó aplanamiento emocional. Es decir, si bien ya no sentía, no estaba bajoneada con tristeza o irritabilidad o estas cosas, tampoco era capaz de sentir las emociones positivas. No, las cosas que me gustaban, que yo sé que me generaban una emoción o así, nada. O sea, nada de nada, nada me hacía feliz, nada. Y era horrible. O sea, era vivir en un estado neutro constante que era más angustiante que la propia tristeza. Yo, esto no lo hagan, pero yo, o sea, yo me la dejé tomar en un punto. No volví porque dije, no, o sea, porque ya había vuelto un par de sesiones y me decía lo mismo. Yo le decía como que esto no, solo me decía, tómatela. Yo decía, no, yo necesito más respuestas. O sea, esto no me está ayudando. Y, y yo traté de investigar sobre el TOC y yo nunca me terminé de identificar con eso. Yo decía, bueno, sí, de pronto esto es lo que pasa, pero yo sabía que había algo más. Así que la gente si ve esto y sienten que hay algo más, no duden de esa intuición, porque Sí. a veces Hay una cuenta de Instagram que está muy bien elaborada sobre TOC, que también la podemos compartir por si tienen dudas, para que vayan y vean esa cuenta y vengan y vean tu cuenta también y puedan como ir viendo también dónde se identifican más. igual que También pueden es coexistir las dos. decir que igual pueden pasar las dos, pero creo que uno sabe que siempre hay algo más. O sea, que no es solo ese solo diagnóstico y tal. Y además que luego yo me cuestionaba, bueno, ¿qué es lo que me causa ansiedad o qué es lo que me causa estos bajones emocionales? O sea, era el no tener respuestas. Eso lo supe después. El no tener respuestas me ponía triste, me ponía mal, porque no le encontraba sentido a nada lo que yo hacía, porque como lo hago diferente, pues yo decía, no, o sea, yo sentía que lo hacía era mal, ¿no? Yo sentía que no encajaba, que nada era suficiente, pues todo eso en picada. Luego cuando ya, no, es que en realidad lo hago diferente, no es que esté mal ni nada, ya yo empiezo a encontrar esas respuestas, esa explicación a tantas cosas y pues ya no hay ni depresión ni nada y la ansiedad solamente puede darse en momentos muy, muy, muy específicos, no es como todo el tiempo de estar alerta, de precisamente al no tener apoyos, yo constantemente estaba tensa, eh, porque no sabía qué iba a pasar a mi alrededor, ni cómo prevenirlo, ni qué herramientas usar si pasaba, o sea, el desastre. Bien. Te quería preguntar algo. Bueno, hay gente que nos fue dejando sus comentarios. Espérame, voy a ir acá atrás un poquito para darle lugar. Y es que dicen, bueno, yo justamente iba a preguntar si hay una persona que puede tener TDAH y autismo al tiempo. Sí. A mí antes del diagnóstico me dijeron probablemente tenía psicosis. Ay, Dios. Mm, sí. Las escucho y me da mucha rabia darme cuenta de que he pasado años recibiendo apoyos terapéuticos inadecuados. Bueno, ya te diste cuenta, ya de aquí en adelante hay que empezar a buscar entonces otras estrategias. Bueno, te quería hacer otra pregunta en relación al tema de hoy. Ya sabemos que hay muchas razones para hacer este proceso. Ya sabemos que el proceso es movilizante y que después de las sesiones, al parecer, necesitabas un rato para recuperarte y reprocesar la información o procesarla. Pero ahora yo me pregunto, ¿qué pasa en el post? ¿Por qué te digo esto? Yo he encontrado y he acompañado a muchas personas que en el post quedan sin apoyos. A mí, a nivel profesional y a nivel personal, me genera mucha tristeza y mucha preocupación
porque allí es como que voy con respuestas, pero sigo sin saber cómo generar esto que necesito. Entonces, ahora a veces, o sea, hay chicas que me dicen, ahora me puedo llegar a sentir peor, porque ahora ya sé qué me pasa y no sé cómo hacerlo. Bien, ok. Bueno, tu experiencia en Ah, relación a esto. sí pasa, sí pasa mucho, 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 mucho. Yo he llegado a momentos en donde digo, ya yo soy dueña, empoderada de mi diagnóstico, ya yo sé lo que me pasa, ¡pum! Me encuentro con una situación que de la nada, ¿qué hago? O sea, sí sé ya qué me pasa, por qué me pasa, pero ¿qué hago? No sé qué hacer aquí, me hago un 8. Entonces es súper frustrante. O sea, no sé qué es más frustrante. Si el no saber lo que le pasa a uno ya sabiendo, pero no saber cómo hacer para generar Y no apoyos y sentirse cómplice de eso, ¿no? Varios de mis consultantes a veces me dicen, ahora es que ya sé lo que pasa, entonces me siento cómplice como de el enmascaramiento de hacer cosas que no quiero hacer. a veces el enmascaramiento se empieza a volver en muchas situaciones consciente, ¿no? La mayoría del tiempo puede ser inconsciente, pero hay situaciones en las que uno ya sabe que sí o sí toca, o sea, porque a veces, o sea, aunque no enmascarar, obviamente siempre, no estoy invitando a la gente que enmascare nunca, nunca haría algo así, pero me ha pasado que el no enmascarar me ha llevado a situaciones más complicadas que si hubiera enmascarado ese ratito. Sí, O sea, por sí, ejemplo, total. y es horrible, o sea, es horrible decirlo, pero es que es No, así, no, o sea, no, está bien, incluso te voy a validar antes de que cuentes, si te parece. uh Yo no sé si tú sabías que todas las personas enmascaramos. -huh, Eso por un lado. Después, también se sabe que todo lo que está descrito en el DCM como cuadros psiquiátricos también tienen su propio tipo de enmascaramiento. ok, Incluso hay neurodivergencias que no están descritas en el DSM que también tienen enmascaramiento. Pero el tema es cuando esa es la única opción y la única estrategia que genera afecciones de salud física y mental. ¿Sí? ¿cómo es? Entonces, que tú lo uses, por ejemplo, o sea, cuando ya la única opción es enmascarar, enmascarar, enmascarar y no tengo más opción, ahí es cuando Ah, empiezan a aparecer los problemas de salud mental y salud física. Pero eso que tú estás diciendo, de, bueno, hay momentos en donde yo lo hago y es consciente, creo que ahí hace la diferencia, ¿no? Porque no era la única opción que tenías, pero ya sabes que esa es una opción y la utilizas a tu favor. exacto, o sea, y por pequeños lapsos de tiempo, o sea, no es la manera prolongada o así, ¿por qué no? Pero un ejemplo es que me he enfrentado, por ejemplo, al hecho de que me pase algo, no sé, que alguien me diga, ay, ¿por qué tienes esa cara? ¿No? Lo que decía ahorita. Y es mucho más fácil decirle a la persona, no, mira, pues es que, no sé, no dormí bien, aunque sea mentira, no dormí bien, no descansé bien, cualquier excusa tonta que ay, le va a funcionar a los neurotípicos, ya, porque es algo que pasa común, no es decir, no dormí bien, ya, listo. La persona se queda con eso y listo. Ah, yo a ponerme a explicar, no, mira, es que soy autista y en realidad las personas autistas podemos ser inexpresivos facialmente, pero no porque nos pase nada. O sea, la persona va a quedar como una persona que no tiene relación de nada con el autismo, que, o sea, cero, va a quedar como, Pero ¿qué? mira O cómo sea, ya aprendiste a cuidarte y a preservarte, ¿no? A elegir en qué círculos sí, en qué no, en qué situaciones sí, en qué no. Y eso es súper valioso. ajá, entonces, y ya yo sé que a esa persona simplemente le digo, no, no sé, no dormí bien, y ya, y no me va a seguir preguntando nada, no me va a no doy espacio a que me invalide, no doy espacio a que cuestione mi diagnóstico, o que cuestione mis dificultades o las cosas que me pasan, porque eso también pasa, ¿no? O a veces hay gente que me ha preguntado como, ¿por qué tengo a veces los audífonos? Yo, es que a veces me molesta un poquito el ruido, ya. Si quieren saber más, bueno, sí, les digo, ¿no? O sea, bueno, es que Sígueme en mis redes. tengo, tengo hipersensibilidad activa, ya está. Pero si uno se pone a explicar todo así, uno está abriendo ahí una puerta también a ciertas personas que no se lo merecen. Una puerta bastante vulnerable, que es decir, mira, soy autista y me pasan estas cosas, y que la gente empiece, no, pero es que no pareces, no, pero es que te ves súper bien. O sea, como no necesito eso, prefiero decirte una mentira, enmascarar 5 minutos, decirte la mentira y chao, que estar ahí después el malestar de no enmascarar, de haber dicho la verdad y que esa persona esté diciéndome cosas que me van a hacer más daño y que no me voy a sentir cómoda y va a ser peor. ¿No? Y que me van a terminar generando un malestar mucho más grande que al haber enmascarado por 5 minutos. Bueno, entonces creo que estamos de acuerdo juntas en que el postdiagnóstico es tan importante
como el mismo proceso diagnóstico, ¿no? Como ese acompañamiento para aprender a saber el qué hago, cómo lo hago, cuándo lo hago, dónde lo hago, para qué lo hago, cuándo no lo hago. Sí, y ahí creo que, o sea, es que a veces pasa que nos dicen, eres esto, y ya, y te dejan, y lo dejan a uno solo, y es como, ok, sí, ya lo entiendo, ya lo sé, pero necesito ayuda de un profesional que me guíe, ¿no? A veces le ha pasado a otras personas, muchas de las preguntas son como, soy autista y ahora qué, o sea, ¿cuál es el paso a seguir? Ya sé que me pasa esto, pero ¿qué debo hacer? Y yo me he enfrentado a eso mucho, o sea, acercarme a la comunidad autista, o sea, es decir, hablar con otros autistas, eso me ha ayudado también un montón, Mucho. porque yo, por ejemplo, era súper, o sea, desconocía el hecho de que hay derechos que nos respaldan, de que cuando uno pide un ajuste, a veces uno lo pide de, ay, ¿será que me puedes hacer el favor? No sé qué. Cuando pides el favor te lo pueden negar. Y no, los ajustes son un derecho porque si no no los tenemos, morimos. O sea, bueno, no morimos, pero pues las cosas terminan bastante mal, ¿no? No es algo que se pueda negociar muchas veces. Eso yo lo he aprendido a lo largo del tiempo, porque antes yo decía, bueno, no me puedo hacer este ajuste o tal, y yo soportaba, ¿no? Aguantaba, terminaba mal, pero yo era como que trataba de ser comprensiva. Cuando ahora me doy cuenta de que los ajustes que normalmente podemos llegar a necesitar son cosas muy simples, son cosas digo simples no por básicas, sino de que son pequeñas para los demás, o sea, no es que tengan que construirnos un edificio solo para autistas, insonorizado, que sería maravilloso, pero a veces simplemente el hecho de que en clases o en el trabajo nos dejen usar los audífonos, que permitan tener tiempos en los que nos retiremos para tomar aire, que no sea un problema que nos levantemos, que hagamos steaming, ¿no? Este tipo de cosas que a veces la gente ve como problemáticas, pero en realidad no lo son. Y eso. Te iba a preguntar algo que no acordamos las dos, así que si quieres te puedes negar a responder. Pero esa es una pregunta, no, no es una pregunta, es un comentario que a mí me hacen muchas veces y que me parece valiosísimo poderlo charlar contigo y es, bueno, sí, ya recibí el diagnóstico, pongámosle, una chica, soy autista, pero es que no me identifico con todos los autistas que veo en internet o que No puede pasar. conozco. Bien, puedes Sí, contar un poquito más de eso si también te ha pasado, porque creo que las validaría a un montón de personas. sí, es que y creo que ahí es cuando uno duda, entra el síndrome del impostor y uno empieza a dudarse el diagnóstico, ¿será que sí soy autista? Y yo he entrado en crisis donde digo, ah, me siento mal, me pongo a llorar y no, ¿será que mi diagnóstico es incorrecto? Pero me da el malestar porque digo, si no yo soy autista, ¿qué otra cosa podría ser? No hay más nada. O sea, ya me he informado un montón, no hay otra cosa. Pero a veces la gente confunde algo muy importante. Esto lo escuché hace unos días, es que la gente confunde el autismo con que es sinónimo de personalidad. Entonces, si no nos parecemos, no puede ser autista. No, es que el autismo no es una personalidad. Eh, hace parte de la identidad, pero es diferente a una personalidad. Todos podemos compartir una identidad con respecto a muchas cosas, pero tener personalidades distintas, expresiones distintas. Y precisamente creo que la forma que más se ha visibilizado el autismo es como muchas veces de niños pequeños, sobre todo niños, hombres, eh, que requieren un nivel de apoyo mayor, que además tienen otras condiciones asociadas al autismo, entonces que si tienen algún trastorno del lenguaje o que si tienen una discapacidad intelectual o alguna cosa, entonces las personas asocian a que así es el autismo, así es el autista, o están los que creen que somos los genios en matemáticas. También eso a veces yo le echo la culpa a esos estereotipos que se han ido creando a lo largo de los años y que hay muchas series o películas que refuerzan esos estereotipos. Entonces, el otro día un tipo me mandó a ver The Good Doctor para informarme en TikTok. Ok, Y yo así bien. de, ay no. Entonces, sí, un tipo me intentó hacer más planning hasta de cómo se supone que es el autismo. Eh, y entonces a veces uno se enfrenta a los comentarios de la gente también y eso creo que pone muchas veces en duda de si no me parezco, ¿será que sí soy? Porque creo que esa duda a veces ni siquiera viene de uno mismo, vuelvo y digo, sino como a veces del entorno. Y,
o de ver cómo otros autistas interactúan en redes sociales, pero es que van a poder ver cualquier autista que estemos en redes sociales y podremos tener muchas cosas en común debido al autismo, pero somos personas muy distintas las unas con las otras. Precisamente es un espectro y las personalidades no se parecen, tenemos gustos distintos. Y si estás viendo muchos autistas iguales, o sea, yo digo que eso es raro, porque yo no los he visto, o sea, yo nunca he visto en TikTok ni acá en Instagram autistas que hagan contenido que sean iguales. Y yo recomiendo constantemente cuentas, sobre todo de mujeres, que muchas son amigas y demás, eh, y son muy distintas, o sea, eh, entonces no sé, yo creo que a veces esos estereotipos están más como, vuelvo y digo, por el entorno, por las cosas de la televisión o de los comentarios de la gente, y no pasa nada si no compartes o sea, todas las cosas. Hay autistas que son introvertidos, o sea, el que tengamos la cuestión de la sociabilidad es cómo funciona para el mundo neurotípico. Eso muchos cuestionamos ese punto del DSM porque dice, como esos pequeños problemas, ¿no? Como problemas, lo ven como un problema del tema que tenemos para socializar o la interacción y ya, pero luego es como si hubiera un problema, no socializaríamos entre nosotros ni siquiera. O sea, el problema es cómo está constituido el tema de la socialización a nivel común, ¿no? Eh, La por- sobregeneralización de la socialización, ¿no? exacto, entonces, porque es muy curioso que entre autistas o entre neurodivergentes en general socializamos de maravilla, ¿no? Pero asimismo hay autistas que pueden ser igualmente introvertidos, pero hay personas alistas que también pueden ser introvertidas o extrovertidas. Esto es indiferente al neurotipo. Eh, Hay autistas que pueden tener hipersensibilidad a los ruidos, otros no. O sea, la variabilidad es muy amplia. Eh, ¿No? Todo se basa en cómo procesamos mucha, la información, cómo la digerimos, cómo Sí. la damos también, Sabes ¿no? que uno de los estudios que más me gusta compara los cerebros de personas normotípicas y los cerebros de personas autistas, a ver dónde hay más variabilidad. Y encuentra que hay muchísima más variabilidad en los cerebros de personas autistas que de personas normotípicas. O sea, variabilidad en qué sentido? Son más distintos los cerebros entre las personas autistas que entre las personas normotípicas. O sea, hay mucha más variación en la población autista, en su forma de procesar la información, que en la variación que se da en la población alista. Es que, de hecho, yo me obsesioné hace unos años antes del diagnóstico, y todavía lo estoy a veces. O sea, a mí me obsesiona observar el comportamiento humano de las personas alistas. Yo tratando, en su momento lo hacía sobre todo para tratar de entender cómo relacionarme con ellos. Um, Encontré muchos patrones de conductas, de comportamientos muy similares y que variaban muy poco entre sí. O sea, se mantenían. No se salían mucho de lo que se podría esperar en un punto que ya yo solo con hablar los primeros 2 minutos con alguien sabía qué cosas iba a decir, cómo las iba a decir, por dónde iba a llevar la conversación, cuáles eran los temas, su forma de pensar, si se iba a estar políticamente más inclinado por un lado o por el otro con respecto a ciertos ideales, sabía ya yo qué esperar sobre lo que iba a escuchar y demás. Um, pero vuelvo y digo que eso se mantenía muy similar, en cambio entre personas autistas no. O sea, interactúo con personas autistas muy distintas entre sí, ¿no? Lo común es que a veces no, o sea, que nos podemos dejar de hablar por tiempos prolongados y nadie se ofende, y luego volvemos, y luego simplemente compartimos que todos estábamos en crisis, que, que estábamos en burnout Todo el tiempo. y cosas así, pero que solamente entre nosotros entendemos y es como que, ok, nadie se ofende, ¿no? Estamos tratando de sobrevivir la vida y ya está. Eh, o los chistes, por ejemplo, el sentido del humor también es distinto. Acá preguntan algo, perdóname que te interrumpa. Justo ahora se nos hace como una hora y un par de minutos. Si nos quedamos un rato más, puede quedar grabada igualmente. ¿Cómo así? Mm. Dice Sí, que sí, Instagram cuando queda, ya se terminó eso de los 60 minutos. no sabía que había algo de 60 minutos. Sí, sí, lo cortan. Bien, vamos a hacer una última pregunta y salgo de ahí por las dudas para que quede grabada porque nos lo están preguntando.
Bueno, están preguntándote cuándo considerar buscar un diagnóstico, a lo cual yo voy a unirme a tu pregunta y a la pregunta, digamos, que te están haciendo, Lauren, y te voy a hacer una pregunta que siempre le hago a las personas que vienen a este espacio. Si pudieras decirle algo a esas mujeres que están con duda y que van a iniciar tal vez un proceso diagnóstico, sinceramente, ¿qué les dirían? O sea, tengan cuidado con esto, con lo otro, hagan tal cosa, descansen en el medio, no descansen, pónganse cosas. ¿Qué les dirías que no les hayas dicho? Y con esto nos despedimos agradeciéndote tu participación y esperando que esto quede grabado. Yo lo disfruté un montón, Sí, me sentí súper cómoda. Nos salimos un montón de lo que habíamos pensado, pero siempre intentamos volver ahí. Y bueno, perdón. espero que se repita. No, 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 las dos nos pasó. Espero que se repita esto en otra ocasión. Y bueno, sé que así va a ser porque la comunidad siempre se va encontrando. Bueno, cuéntanos, ¿qué le dirías a esas mujeres que van a emprender un proceso, cuándo hacerlo y qué cositas tener en cuenta? Bueno, lo primero, creo que para empezar en orden es cuándo hacerlo, ¿no? Cuando lo consideren. Yo lo hice a raíz de que entró un colapso muy fuerte. No sabía que era una crisis, no sabía nada. Era una crisis y yo no sabía qué me pasaba. O sea, yo era de las que yo lloraba desesperadamente, estaba agitada y no sabía por qué. Era horrible, es una sensación súper horrible, muy desgastante. No quisiera que nadie tuviera que llegar a eso, porque yo estuve toda mi vida preguntándome qué me pasa, o sea, tratando de buscar, me hice una vez un examen de inteligencia también para ver si, no, yo buscando respuestas, o sea, pero si ya tienen la pequeña duda sembrada de que algo les pasa, que están buscando respuestas, o sea, no lo piensen 2 o 3 veces, no esperar a tener crisis constantes, seguir con el malestar constante. Siento que una persona eh, neurotípica no se va a cuestionar tanto de eso, o sea, no vas ni siquiera a llegar a la pregunta, o sea, si ya te lo empezaste a preguntar es por algo, a eso voy, ¿no? La persona neurotípica está cómoda, no se lo va a preguntar demasiado, pero si es algo que da vueltas constantemente es importante buscar ayuda porque, o sea, tiene implicaciones en la salud mental y eventualmente física el no tener los apoyos necesarios. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Cómo era? Como, ¿Qué y les pues, dirías? ¿Qué les dirías a quienes van a empezar el proceso? ¿Qué recaudos tener en cuenta? ¿Qué cuidados tener en cuenta con ellas mismas? no, cuidados, no sé, ser pacientes, ser amables consigo mismas. A veces uno se cuestiona mucho, uno se da muy duro. Yo creo que uno es muy autoexigente con uno mismo y es como pone en duda a veces las necesidades que uno tiene, uno las tiende a minimizar. O no sé, eso me pasaba mucho como, me pasa, bueno, pero de pronto no están así. No, no minimizar nada, ser conscientes de si necesito esto, ir probando. Yo he ido probando cosas como que me funcionan. Por ejemplo, yo tengo en cuenta tener aromaterapia en mi casa, tener blackout, tener todas las cosas, las comodidades que requiero para cuestiones sensoriales, que a veces gente dirá, ay, no, pero no lo necesito. Escuchen lo que su cuerpo les pide, eh, referente al proceso, hacer todas las preguntas que necesiten, o sea, y ya. Y, si no, y sobre todo que muchas les invalidan, o sea, si se sienten invalidadas en un sitio, huyan de ahí, que si les dicen que no pueden ser autistas por cualquier razón random, como que miran a los ojos, o sea, no, ay, no es, básicamente, no sé. Bueno, gracias por tu tiempo, gracias a quienes estuvieron desde inicio a fin, gracias a quienes fueron viniendo. Vi un montón de personas que hace rato no veía, que se fueron conectando y se fueron yendo y nos fueron dejando sus comentarios. Disculpen a quienes no alcanzamos por ahí a contestar el comentario en sí. Va a quedar seguramente grabado, eso espero. Y si quieren dejar allí algún mensajito, bienvenido. Gracias, Lauren, por tu tiempo, por el tinto, que yo me la pasé tomando tinto primero y agua después. Yo no tomo nada, Así que, debo tomar agua. bueno, tienes que ir a tomar agua, por favor. Bueno, nos veremos en otro tinto, ahí les iremos contando de qué tema vamos a hablar. Gracias, Lauren. Chao, Chao. chao.